Libia no es Egipto ni Túnez, ya lo dijo el hijo de Gaddafi al principio de las revueltas. Todo comenzó hace una semana así, pero el régimen no está dispuesto a ceder el control tan fácilmente. Mientras que Egipto y Túnez preparan elecciones, Libia vive una verdadera guerra civil. La pregunta que nos hacemos muchos es por qué Libia no acomete una transición pacífica. ¿Qué es lo que diferencia este país de sus dos países vecinos? Imágenes de protestas en Egipto y Túnez como las que vio todo el mundo. Pero Gaddafi lucha contra los manifestantes con máxima dureza, incluso con aviones de combate. Continuamente se oyen disparos por las calles de Trípoli. El régimen demuestra ser uno de los más represivos del norte de África. Y los libios no solo se manifiestan por la democracia. Los observadores suponen que la frustración por el poder absoluto de Gaddafi atiza las manifestaciones. Su poder se basa sobre todo en la lealtad que le profesan más de 140 tribus. Dos de las más influyentes, las etnias Farfala y Subaya, ya le han anunciado a Gaddafi que no lo seguirán. Su propia tribu Gaddafa es poco significativa. La tribu Subaya ha amenazado con frenar la exportación de petróleo de su territorio si la violencia no cesa. Libia es un gran productor de petróleo. Para las naciones industrializadas, la inseguridad supone riesgos de subida de precios y de interrupción de suministros. Gaddafi ha repartido mayormente los beneficios de la explotación entre las tribus y el ejército. Con el dinero compra su apoyo. Los donativos también han sido un medio de Gaddafi para mantener tranquilo a su pueblo. Al contrario que en Túnez y Egipto, no es la pobreza lo que hace salir a la gente a la calle. Gaddafi construye viviendas baratas en las ciudades, paga a los desempleados por trabajos que no existen y subvenciona los alimentos y la gasolina. En Libia las escuelas son gratuitas. Casi el 90% de la población sabe leer y escribir. Ante la ley, las mujeres en Libia están en igualdad de derechos. Gaddafi abolió la obligación de llevar la cabeza cubierta. Una de cal y otra de arena. En su discurso al pueblo, Gaddafi advierte del peligro de caos y amenaza a los manifestantes con duros castigos. Se niega a dimitir. Su libro verde es una especie de constitución. Dicta las reglas para el país. ¿Cómo podría funcionar Libia en caso de que Gaddafi cayera como los otros dos mandatarios de la región? Es una incógnita. Pues para comentar la confusa situación en Libia nos acompaña un día más en el estudio el periodista Hinerk Berlekamp. Las tropas leales a Gaddafi siguen manteniendo el control de Trípoli, en parte gracias a los mercenarios que siembran el pánico entre la población. ¿Es Trípoli el último bastión que le queda a Gaddafi? El último bastión no. También sigue teniendo lealtades Gaddafi en la zona occidental del país. Está la zona de la ciudad de Sirte, más o menos a media distancia entre Trípolis y la zona dominada ahora por las fuerzas opositoras. Es ahí donde tiene su familia, donde tiene a su clan Gaddafi, donde tiene apoyo. Pero Trípolis, por supuesto, es la bastión más importante. Pero en todo el occidente del país sigue teniendo apoyos importantes. Mencionabas su tribu. Las tribus son claves también porque en parte controlan la extracción de petróleo. ¿Quién controla realmente ahora el crudo en Libia? Hoy hubo por primera vez noticias de que unas milicias tribales se habían apoderado del control de algunos yacimientos en el este del país. De todos los demás no se habla, no hay ningún tipo de noticias sobre ellas y eso me hace suponer que siguen bajo el control del gobierno como siempre. Pero creo que no hay que hablar solo de los yacimientos, sino también de los oleoductos, de las refinerías, de los puertos. En el este del país, en Tobruk, en Benghazi, ahora la oposición tiene bajo su control parte de esas instalaciones, pero la mayoría, al parecer, sigue estando bajo el control del gobierno. El temor que tengo ahí es que si uno de los dos bandos llega al estado de desesperación, de que está seguro de va a perder esa batalla, que en este momento podría llegar a intentar sabotaje en esa infraestructura. Y eso sí sería grave para Libia y posiblemente para la economía mundial. En el discurso de hoy de Gaddafi está echado la culpa a Al-Qaeda. Dice que está detrás de las revueltas. ¿Qué poder real tiene Al-Qaeda en Libia? Ninguno, y menos Bin Laden, al que mencionó Gaddafi. Existe Al-Qaeda en el Magreb, que viene de Argelia, que mantiene la fachada, mantiene el nombre de Al-Qaeda, pero no tiene mucho que ver
en la práctica con Bin Laden, pero no ha penetrado mucho en Libia. Sí hay fuerzas islamistas en el país, una oposición islamista muy oprimida en los años de Gaddafi, pero Al-Qaeda lo descarto. ¿Y qué puede hacer la comunidad internacional para frenar al menos este baño de sangre? ¿Por qué no se imponen sanciones? Bueno, hay países dentro de la Unión Europea que están en contra de sanciones porque temen que si se presiona demasiado a Gaddafi, él va a abrir todas las puertas y va a venir una invasión de refugiados económicos, políticos de toda África. El problema es que las sanciones tampoco tienen mucho efecto inmediato. Lo que sí pueden hacer es impresionar a los actores en el escenario libio y puede indicar si siguen con Gaddafi les va a salir caro en el futuro y así pueden ayudar a convencer a más fuerzas a alinearse con la oposición. Eso sí, pero más efecto a corto plazo creo que no pueden tener. Hinnerk Berlekamp, muchas gracias por venir a los estudios de la Deutsche Welle esta noche. Gaddafi fue considerado largo tiempo un brutal dictador que financiaba además el terrorismo internacional. Estados Unidos y Europa rompieron relaciones con Libia después del atentado de Lockerbie en 1988, en el que murieron 270 personas. Poco después, fue el mismo Gaddafi el que quiso salir del aislamiento internacional y pagó indemnizaciones millonarias a las víctimas del atentado. La comunidad internacional relajó entonces las sanciones y levantó el embargo armamentístico. Gaddafi volvía a ser así socio estratégico con el que hacer negocios. Muammar el-Gaddafi, un dictador que goza de amplias relaciones porque con él se hacen buenos negocios. Por ejemplo, China. El volumen de comercio ascendió últimamente en un 80% anual. Las empresas chinas trabajan en infinidad de proyectos de gran calibre, sobre todo en la construcción de viviendas y carreteras. El volumen de negocio asciende a unos 12.000 millones de euros. También participa, por supuesto, en la extracción de petróleo. Ahora Pekín ha echado el freno y está evacuando a más de 30.000 trabajadores e ingenieros. También en Rusia, Gaddafi era bien recibido. En la tienda de campaña de beduino que se hizo traer, el líder libio discutía con el primer ministro Vladimir Putin sobre negocios de armamento. Para 2010, Gaddafi hizo un encargo de armas a Moscú por valor de unos 1.500 millones de euros. Nada nuevo. Ya en tiempos de la Unión Soviética, Moscú armó a Trípoli. Una auténtica amistad entre hombres une a Silvio Berlusconi con Gaddafi. El petróleo y el gas juegan un importante papel. Más importante aún es el tratado de lucha contra la emigración ilegal. El líder libio tomó medidas para controlar las fronteras y detener la emigración del norte de África. Y la antigua potencia colonial se mostró agradecida. Entre otros, Italia envió helicópteros a Libia. Gerhard Schröder fue el primer canciller alemán que visitó a Gaddafi en Trípoli en 2004. Libia, el antiguo estado canalla, es para Alemania un importante proveedor de petróleo y al mismo tiempo un atractivo mercado para los productos germanos. Actualmente 40 empresas alemanas tienen representaciones en Libia y el volumen de comercio se situó el año pasado en unos 4.000 millones de euros. Estados Unidos y la comunidad internacional le dan la espalda al líder libio. Esto fue todo por hoy desde la DWTV. Gracias por acompañarnos un día más y hasta la próxima.